Voces, historias, mundos. En órbita. En órbita. Para no buscar el dulce en palabras ajenas, derramo todas mis penas. Pues si el agua sigue su cauce, mi alma puede sanarse. No disimulo quebranto, prefiero que brote tanto que tiemblen todas las tierras y surjan bajo las piedras manantiales de mi llanto. Preguntas equivocadas, guías de oscuros senderos, apagaron mi lucero. 3 décadas encerradas, hoy las doy por terminadas. Camino hacia mi encuentro, un viaje por tierra adentro. Ausencia y estar perdida son canción de despedida. Hoy descanso en mi centro. Joa, qué forma tan hermosa de iniciar, y nos da pie para hacer una pregunta que hace tiempo tengo y que nunca te la he hecho, y que nos da pie también para presentarte. ¿En algún momento de la vida tú dejaste de ser Joa y empezaste a ser Juanita, o empezaste a ser las dos? Yo la verdad en ese trayecto como que me perdí de cuando dejaste de ser Joana Alzate y empezaste a ser Juanita No Te Pierdas. Me perdí tratando de seguir el camino de tu historia. Entonces, hoy que vamos a tocar el tema de aceptación, creo que es muy bonito iniciar con que nos cuentes brevemente de dónde surge Juanita No Te Pierdas y por qué es pues no sé si una transmutación o un complemento a Joana Alzate, que es, digamos, tu otro alter ego. Juanita nació de la aceptación de una realidad personal, y es que yo estaba perdida. Yo creo que yo nací siendo Juanita. Desde chiquita yo escribía poesía, cantaba. Lo primero que empecé a escribir cuando en el colegio me enseñaron a unir sílabas fueron poesías y cuentos. Eso fue muy lindo porque a los 5 o 6 años, perdón, a los 5 o 6 años eso surgió natural, como si ya lo hubiera traído en mi ADN. Entonces creo que nací siendo Juanita y en el proceso me identifiqué más con Joana. Y en estos últimos 2 años de mi vida empecé a aceptar que había estado perdida toda mi vida, ignorando todos mis dones, rechazando mis talentos, olvidándome qué era lo que había elegido hacer en esta vida, y decidí escuchar a Juanita. Juanita, no te pierdas, es el grito de mi niña interior para que yo regrese al camino, para volver a asumir esa misión que ya habíamos elegido y que ya habíamos aceptado. Entonces, es ese reencuentro con la raíz y con la verdadera identidad. Para ti, Juanita, ¿sientes que es una identidad artística o también crees que, es decir, tú todavía te identificas como Joana, o sientes que ese nombre ha ido quedando un poco? Pues ahora me encanta que me digan Juanita, porque me recuerda todo el tiempo cuál es la misión, cuál es el reto que decidí asumir en el presente. Yo no lo veo tanto como una identidad artística. Okay. Es el rol es el contexto en el que elegí desarrollar a Juanita, porque yo puedo ser poeta y cantante en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la vida. No tiene que ser sobre un escenario, pero elegí hacerlo sobre un escenario. Porque Juanita fue narradora de historias y poeta a los 5 años en la sala de su casa. Uh-huh. Y fue cantante frente al televisor, brincando en la cama de sus papás, ¿cierto? Entonces ya lo era. Simplemente elegí ahora hacerlo en un contexto artístico, porque una come, ¿cierto? Porque una ya en este momento de la vida lo que hace es pensar cómo puede convertir en un proyecto de vida económico lo que le gusta hacer y lo que sabe hacer.
Ese sería como la decisión. Ok, entonces voy a tratar de seguir diciéndote Juanita porque pues siento que para mí siempre ha sido como una duda que tenía porque de pronto lo asociaba más a eso y creo que nos va a dar para conversar un poco sobre ese tema de hoy. Pero entonces, para profundizar un poco sobre cómo vamos a tocar el tema de la aceptación, hay como dos diferentes líneas que vamos a tocar. Una es aquello que aceptamos y que nunca debimos haber aceptado, y otras son las cosas que nunca aceptamos y que debimos haber aceptado. O sea, como dos líneas de la aceptación. Para ponerte en contexto, te voy a contar brevemente una historia de algo que me pasó a mí. En mi caso, yo cuando era pequeño, a mí siempre me recalcaron una idea y es que yo era muy bruto. Te voy a poner en tres diferentes escenarios. Cuando estaba como en primero o segundo, yo tenía una profesora que todo el tiempo me decía que yo era muy bruto, que yo era muy bruto. En algún momento yo le conté a mi mamá, ella pues obviamente dijo, como una profesora le va a estar diciendo a un niño que es bruto. Después se dieron cuenta que era que yo no veía bien. O sea, yo estaba reciego y no veía nada de lo que ella escribía. Entonces, después, cuando estaba como en quinto, había un profesor que era muy curioso lo que él hacía, porque él cuando entregaba un examen calificaba en una línea a todos de mejor a peor. Entonces, al que peor le había ido estaba en esta línea y al que mejor le había ido estaba en esta otra línea. Entonces, casi que te organizaban como en qué posición estabas tú. Y cuando tú eras malo en esa materia, entonces te estabas con los malos. Como que empezaba a darte una identidad, de decir, es que resulta que tú no estás dentro de los destacados, sino que estás dentro de las personas que son más quedadas en esta materia. Y eso era algo que tenía más que ver con temas matemáticos. Yo siento que ahorita he desarrollado como cierta inteligencia matemática, pero nunca me ha interesado. Y entonces eso iba reforzando como una identidad del hecho de decir, es que resulta que yo pues, soy como de las personas que... Y uno acepta esa identidad. Después, por otras situaciones externas de la vida, descubrí que yo tenía unos enormes potenciales, pero en otras líneas. Porque finalmente el proceso pedagógico es un proceso emocional. Nadie es bueno en algo que no lo apasione. Y es muy difícil aprender algo si no pasa primero por el corazón. O sea, uno necesita que las cosas sean un proceso emocional para que se vuelvan después intelectual. Pero muchas veces en los colegios quienes le transmiten eso a los niños no lo hacen. Y se vuelve como, este conocimiento entra o entra. Y si no entra, entonces usted no funciona y usted... Pues en mi caso, yo tuve que pasar por ciertas cosas para decir, es que esa no es mi identidad. Es que yo no voy a dejar que estas situaciones como finalmente lo que el sistema dice, la forma en cómo se educa, termina siendo lo que me defina. Incluso, pues eso, la vida finalmente después me terminó mostrando que, pues que yo era todo lo contrario a lo que me trataban de mostrar en su momento. ¿Y a qué edad elegiste pensar eso? Pero es que sabes una cosa, uno también necesita ayudas externas a veces, porque si uno no tiene las herramientas y uno está muy casado... para mí tuvo que pasar que yo yo soy arquitecto y cuando me gradué como arquitecto me tuvieron que elegir como o sea, yo fui seleccionado como el mejor graduado de todo Colombia y en una cantidad de pruebas me empezaron a decir es que usted es muy bueno y en otras cosas me empezaron a decir que yo era muy bueno en muchas cosas y yo era como que empecé a abrazar otra identidad y tuvo que pasar mucho tiempo para yo poder decir es que mentiras que yo no es que era el niño bruto que no entiende, sino que resulta era que yo tenía una forma diferente de aprender y cuando logré conectarme con eso, pues uno ya avanza a otro ritmo. Entonces, bueno, te devuelvo la pregunta a ti y empecemos desde el principio y es... ¿Cuáles han sido esos tránsitos que tú has tenido que dar con las situaciones que te impusieron y que tú aceptaste como propias y que ahorita estás descubriendo que no te pertenecían? O sea, ¿cuáles condiciones no le pertenecían a Juanita, sino que eran imposiciones que la vida te ponía? Uy. Has tocado tantos temas importantes en la historia que acabas de contar. Primero, el tema es que no nos enseñan la materia más importante en el colegio, que es como amarnos, conocernos. Inteligencia emocional, manejo. Definitivamente no hay que culpar ni a los profesores, ni siquiera
a los rectores, porque es un sistema que ya está instaurado. Pero creo que eso hace parte de los retos que tenemos que asumir en la vida para aprender a conocernos y aprender a darnos crédito de lo que somos. O sea, el problema no es que te digan que eres mejor o peor. El problema no es que pierdas el matemáticas. El problema es que tú mismo aceptes que esa valoración te hace menos que otro, porque al final lo que me hace valiosa es mi particularidad. A mí me llegó a pasar eso en el tema musical y creo que todavía trabajo con eso porque pues evidentemente hay muchas personas que tienen talentos admirables, pero entonces mi capacidad de admirar al otro habla de mi potencial de crecimiento. Entonces, cuando yo estaba a los 20 años, yo elegí, a los 20 años, a los 18 años yo elegí estudiar música, porque familiarmente pues manejaban la creencia de que el arte pues era un hobby, un pasatiempo. Eran más de ciencias duras. A los 18 años decidí ser rebelde, buscar estudiar música y cuando llegué a una escuela de música sin tener ningún conocimiento ni formación previa sobre música, a mí en la clase de coro me mandaron a sentar. Habían 60 personas en la clase de coro y el profesor dice, algo nos suena, a ver, canten los de la primera fila, los de la tercera, a ver, bueno, Joana, siéntate y escucha. Un semestre. Y yo la siguiente clase dije, bueno, ya escuché, me paro, vuelvo y canto. Joana, siéntate y escucha. Para mí eso fue porque la pasión estaba en mí, pero no la técnica ni el desarrollo de la habilidad. Y entonces, en lugar de verlo de manera objetiva, como bueno, tengo que mejorar en esto, pues lo asumí, como lo asumimos muchos, a nivel emocional. No soy buena, nunca voy a servir para esto. Otros con esa valoración comparativa, porque además te dan una nota y dicen si sacaste 2, pues eres peor que el que sacó 5 y no ves el potencial de crecimiento que tienes en tu vida. Para mí eso fue súper difícil porque cuando yo elegí no estudiar más música, esa experiencia hizo una gran diferencia en esa decisión. Dije, de todos modos soy mala, ¿para qué lo intento? Y a los 20 años elegí no intentarlo más. A los 20 años elegí estudiar comunicación social y echarle tierra a ese sueño que había tenido desde que era niña. Y resulta que tienen que pasar un montón de cosas, por eso te pregunté en qué momento decidiste pensar que sí eras bueno para otras cosas, porque llegar a ese punto toma tiempo, toma lágrimas. ¿Sabes una cosa, Joy? Y lo loco es que uno muchas veces quisiera pensar que ese cambio de pensamiento llega por uno, pero es que finalmente cuando uno se encuentra muchas veces con estas valoraciones negativas, uno está muy pequeño y las herramientas que uno tiene pues son muy limitadas. O sea, uno es un niño que está escuchando esto, lo que tú escuchaste tenías 18 años también, como que es un momento en el que son muy pocos los seres humanos que en ese momento tienen como una seguridad suficientemente arraigada para decir, no voy a dejar que eso me defina. Y obviamente lo ideal sería que eso se vaya transformando y que cada vez los niños estén más llenos de herramientas emocionales, pero normalmente como está el sistema, las personas no tenemos herramientas emocionales para poder llegar y ver a una persona como tú dices, que uno de pronto ve como una figura de autoridad o de conocimiento y uno dice, esta persona está diciendo que yo soy un malo. Y el tema es que son cosas ancladas, tanto lo que tú decías que te pasó como lo que yo decía. Uno está viendo físicamente cómo a uno lo excluyen y lo categorizan. Y es que estamos en una sociedad como de listas, que todos lo están calificando. Ponte a pensar, existe una calificación bancaria. Entonces te dicen si tú eres bueno o no para merecer dinero. Existe una calificación en términos también académicos todo el tiempo, entonces te miden tu inteligencia. Existe también incluso hasta una calificación en términos físicos. Te dicen tú estás en absolutamente todo, te están categorizando y te están diciendo eres bueno en esto o eres malo en esto. Entonces se convierte, digamos, en un círculo del cual es muy difícil salir. Y por eso te decía, uno quisiera pensar que uno es el que sale y muchas veces uno sí lo logra y la decisión tiene que surgir de uno, pero en ese proceso uno muchas veces también se encuentra con personas o con seres que
que le muestran, digamos, lo contrario y que le hacen ver que uno no está, que empiezan a ver la luz en uno. Y yo creo que en el camino de ambos siempre han existido esos maestros y esas maestras y esas personas amorosas que le permiten también como abrazar los potenciales de uno en lugar de las... Pero sabes que en el momento en el que vemos esos desafíos de otra manera, nos damos cuenta que ese camino es perfecto. Digamos que la aceptación de mis dones fue uno de mis retos, ¿cierto? Y por supuesto que yo veo a alguien que a los 10 años estuvo en clases de violín, que a los 15 años ya estaba grabando su primer disco, que a los 25 años es un fenómeno mundial. O uno es como una tendencia mental a decir, si eso me hubiera pasado a mí. Pero y uno mira, a veces, vamos a ser honestos, uno mira hasta con envidia a la gente y dice, o sea, y empieza uno también a criticar su propia vida, los apoyos que tuvo. Es que si en mi familia hubieran aceptado y apoyado el arte, es que si mi papá y mi mamá no se hubieran separado y yo hubiera tenido una mamá que hubiera tenido tiempo de llevarme a clases de canto por las tardes en lugar de tener que estar en la casa y que... Uh-huh. Tú empiezas a cuestionar tu historia de vida, pero entonces esa persona que está allá, que ya desarrolló el camino que tú hubieras soñado, tiene otros retos, cada uno a nivel espiritual. A mí me gustan los temas espirituales, entonces a nivel espiritual cada uno trae como una carta de navegación, unos retos, un plan para trabajar en esta vida, el plan del alma, para superar desafíos y evolucionar. Y entonces los míos son estos. Los míos es que a los 20 años yo tuve que elegir abandonar mis sueños y a los 40 años decidí quitarles la tierra y decir, a ver, ¿quién soy yo en realidad? Esta persona que a los 15 años logró ser un éxito mundial en la música, pues tendrá otros retos personales. Y es como la aceptación de mi propia historia y la reconciliación con esos desafíos personales sin tener que estarme comparando, porque esa comparación es como un engaño de la realidad, es como el engaño de la realidad de que estamos en competencia con los demás. Si somos un espejo, si yo te admiro, es porque en mí hay un potencial de crecimiento increíble, porque estoy admirando algo grande. Entonces, yo también puedo ser algo grande. Si hay algo en ti que me molesta, entonces también en mí está ese defecto que tengo que trabajar porque me estoy viendo en ti. Y aprender a devolver esa mirada, aprender a devolvernos esa mirada para decir qué es lo que me falta a mí para ser mejor y para ser la persona que quiero ser. Eso fue un trabajo muy grande y sobre eso, porque creemos que estamos como en guerra con el mundo. Yo he sido una persona muy rebelde aquí donde me ves así toda damita. Aquí donde me ves, yo he sido una persona rebelde, contestataria, lo peor es que yo me he creído que la guerra es con el exterior. Uh-huh. Me creí durante mucho tiempo que la guerra era contra las creencias familiares, que la guerra era contra las normas familiares que no aceptaba, contra mi mamá. Yo fui pobrecita, mi mamá. Perdón desde aquí, pero todavía le doy guerra. Pero en el momento en el que me doy cuenta que todas esas luchas eran conmigo, sobre eso tengo un poema, lo voy a... Dice: hoy desactivo las bombas y estallo los versos. Suelto el cuchillo y afilo los besos. Desarmo el escudo y expongo los huesos. Toda mi vida estuve atrincherada. Todas mis versiones en frenética batalla. Y un soldado llamado miedo recargaba las balas. Exhausta, aterricé en los brazos de mi enemiga.
esperando el disparo, acepté la muerte y encontré la vida. Y descubrí la magia de mis caricias. De forma instantánea, borran las heridas. Y me nombré mi amada, mi diosa, mi maga, mi codorniz sagrada. Y abandoné la lucha y acepté el presente. Y descubrí que tengo grandiosos superpoderes. Es el momento en el que tú decides aceptar que estás vencido. ¿Sabes qué? Lo acepto. Es hora de morir. Es hora de morir en esa versión tuya que está en guerra constante y que necesitas descanso y que ya no tienes ganas de disparar una sola bala más. Y es doloroso sentirse derrotado, porque es sentirse sin fuerzas, es sentirse sin ganas. Yo llegué a un punto en el que yo decía, ya no tengo ganas de nada, ya no tengo ganas de afrontar la realidad, ni de tratar de sostener esta versión que está en guerra constante. Y entonces cuando decides que ya es hora de dejar de ser tú, el falso tú, empiezas a encontrar que hay una vida diferente, que no está en guerra con nadie y que genera compasión con lo que verdaderamente eres. Pero es que eso es muy difícil, Joa. O sea, es muy difícil porque pues ahora vivimos sumergidos en un mundo del cual es un reto poder mirar hacia adentro. O sea, todo el tiempo estamos mirando tanto hacia afuera y son tantas cosas estimulantes que están pasando afuera que no son ni siquiera, pues digo que no son auténticas, porque finalmente muchas veces las personas lo que hacemos es filtrar lo que queremos mostrar y estar tratando de soportar. Creo que lo que tú expresas ahorita lo ilustra muy bien. Tratando de soportar una fachada que es muy agotadora de mantener. Y el tema es que uno piensa que uno es el único que está sosteniendo fachadas, pero es que es todo el mundo. Es todo el mundo, entonces todos estamos sufriendo por las fachadas del otro porque nos comparamos con la fachada del otro y es una vida muy agotadora trabajarla de esa manera. Y yo creo que hay un enemigo de la aceptación que son las expectativas. O sea, creo que ese es el enemigo número uno de la aceptación. Hace poco yo hice un ejercicio con mi esposa y le decía a ella es que hay una situación particularmente que a mí me molesta de ella. Porque yo siempre espero que esa situación la haga de manera diferente. Y hace poco le dije, le pedía disculpas y le decía que el problema no era de ella, sino que yo era el que constantemente estaba esperando que ella actuara de una manera que ella no es. Entonces estaba esperando que ella fuera otro ser diferente que ella no es. Lo cual es completamente ridículo y siento que es lo que pasa con todas las aristas de la vida. O sea, uno está esperando que la vida sea otra cosa y está constantemente en guerra, como tú lo planteabas, con la vida tal cual y como es. Entonces uno ni es, ni deja ser, ni permite que las cosas fluyan, sino que todo el tiempo está apretado haciendo resistencia. Y es muy loco. Yo siento que por eso también uno se enferma mentalmente, emocionalmente, físicamente, porque es que estar apretado constantemente es muy difícil. Yo creo que yo creo que lo único que inicialmente tenemos que aceptar es el presente. Porque la ilusión del ego nos hace pensar que existe un pasado y que existe un futuro, ¿cierto? Entonces peleas con tu esposa porque no lo hizo de cierta manera y te generas expectativas porque quieres que en el futuro lo empiece a hacer de esa manera. Hace poco tuve una experiencia romántica amorosa en el que mi expectativa era generar una relación de pareja, ¿cierto? Porque mi ilusión del ego me dijo que ese hombre tenía todas las características del hombre que yo quería tener a mi lado, Me lo mandaron. Sí, me lo empacaron en regalo, le pusieron el moño y me lo pusieron en la puerta. Y resulta que pues él tenía está en otro momento de su vida. ¿Y qué es lo primero que yo pensé? No me valora. ¿Cómo puede ignorar esta conexión que tenemos? Entonces el tiempo que yo le dediqué y entonces la energía que yo le dediqué, entonces qué falta de respeto.
y empiezo a como atacar al otro en mi interior y a decir, es que es una hueva. Es una hueva, ¿cómo no puede darse cuenta de la conexión que hemos generado? Y resulta que si yo acepto el presente, yo digo, espere. Bueno, pero hay otra forma de verlo. Yo también me estaba empezando a sentir como que, bueno, entonces es porque yo no soy lo suficientemente bella, porque yo estoy gorda. Es porque yo no soy tan divertida y tal vez yo necesito ser más carismática y empiezo también a pensar y a dudar de quién soy y por qué no me pueden amar. Y resulta que cuando yo le quito la culpa que yo le tiro al otro y la culpa que siento sobre lo que soy y empiezo a ver esa experiencia complicada como una experiencia de aprendizaje, empieza a surgir la información que me nutre. Entonces yo me enamoré de él o me enamoré de la expectativa que tengo de él. Me enamoré del futuro que estaba viendo de él o me enamoré como del potencial de amor que tengo para dar. ¿Esa persona dejó de ser un hombre admirable para mí porque no me puede amar? No dejó de serlo. Simplemente porque él no quiere estar conmigo, él no dejó de ser un hombre valioso. Entonces, ¿qué tengo que aprender de esto? Si yo estoy esperando, uno de mis retos en la vida es estar buscando amor en una pareja. Y es una realidad, o sea, esto ha sido parte de mí durante la vida y mi reto es amarme sin que nadie me diga que me ama en el exterior. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué es lo que yo estaba esperando recibir de él? Entonces voy a empezar a dármelo yo. Ese amor que estaba esperando recibir de él, voy a empezar a dármelo yo. Admiro la sabiduría, admiro su capacidad de decidir y de elegir su felicidad. Entonces creo que es algo que yo tengo que aprender de él. Entonces, si yo elijo que el otro no tiene que cumplir mis expectativas y que el otro no tiene que llenarme, sino que su tránsito por mi vida es un aprendizaje para que yo aprenda a ser feliz, entonces empiezo a tomar eso que me nutre incluso de las experiencias más dolorosas. Es la expectativa como padres, tú que eres padre, te estás inaugurando, llevas 10 meses inaugurado como padre, vas a experimentar en la vida expectativas muy fuertes acerca de lo que tu hija va a empezar a hacer. En estos momentos mi hija tiene 21 años y es una nueva etapa. Yo en estos momentos ya no soy la madre de una niña y la ilusión del padre es querer controlar, querer decidir, querer proteger, asegurar que esté bien. Resulta que en este momento ella toma sus decisiones y el nuevo rol que yo tengo que asumir me lleva a mí a un momento de tener que aceptar que hay unos límites que yo ya no puedo sobrepasar. Y sabes, por respeto a ella, pero también por respeto a mí y por mi paz mental. Porque aunque haya cosas con las que yo no esté de acuerdo, yo tengo que permitir que ella transite sus aprendizajes. Y eso es dolorosísimo. Es dolorosísimo porque yo quiero seguirla controlando. Y como mamá tengo que entender que no es mi labor darle un aprendizaje que ella tiene que asumir en su propia piel. Es un sufrimiento. Ser mamá de un bebé o ser papá de un bebé de 10 meses es maravilloso. Sabes que todo depende de ti, pero van a empezar a pasar un montón de cosas para los que no estamos preparados. No estamos preparados. Y es que yo creo que eso pasa con absolutamente todo y que creo que con los hijos puede ser el espejo más grande y la confrontación más grande que se puede llegar a vivir con ese tema de las expectativas. Y ahí entra también algo muy importante que tú planteabas y es cómo permite uno que cada ser pues viva su experiencia. Porque pues constantemente nosotros estamos queriendo interferir enormemente sobre nuestro destino y sobre el de los demás, pero no de una manera armónica, o sea, de una manera en que va en contravía de todo lo que parece natural. Y yo creo que el gran reto creo que para todos los padres es precisamente cómo tratar de acompañar
sin condicionar, porque es que uno condiciona de muchas maneras. O sea, condiciona con el hecho de querer casi que sembrar las decisiones que uno quiere que tomen. Y creo que eso está bien en algunas situaciones, por ejemplo, en el hecho de decir, yo quiero que mi hija sea generosa, yo quiero que no se lleve a nadie por... Pero hay otras situaciones muy determinantes y en las cuales todo el tiempo estamos sembrando y generando expectativas y después es como siembro, después superviso su crecimiento y controlo y corrijo en el camino. La única persona que amamos de manera así brutalmente honesta es a los hijos. Por supuesto, nuestro ego busca controlarlos, pero cuando tus hijos hacen cosas con las que no estás de acuerdo, tú no dejas de amarlos. Quieres seguir influenciando y controlando, pero les sigues amando. Y es el amor incondicional que tenemos que experimentar a los que nos han dado la oportunidad de ser padres. Amar aunque no esté de acuerdo con lo que haces. Amar aunque de repente seas grosera conmigo. Amar aunque no me guste en qué trabajas. Amarte solamente por lo que eres, porque tu vida es tuya y es el desapego que tenemos que aprender con los hijos. Te amo, tu vida es tuya, yo te la regalé, permití que pasaras y deformaras este cuerpo, pero te amo por lo que eres y es una lección muy grande para los que somos padres. Esa aceptación, esa tiene que ser la muestra más grande de aceptación en la vida. Y si podemos hacer eso con el ser humano que está afuera, lo puedo hacer también conmigo. También puedo soltar todas las expectativas que tengo conmigo, desarrollar compasión sobre lo que soy, incluso sobre mis propios defectos, sobre las cosas que todos los días es que tengo que mejorar más mi puntualidad. O sea, para nadie es un secreto que la puntualidad para mí es un... Yo me acuerdo que yo una vez llegué a esperar como 2 horas. Pero bueno. Yo creo que estás exagerando. No sé si con esto estoy... Si la reflexión después es aceptar que eres impuntual y lo estoy embarrando, pero bueno. La reflexión es aceptar que el sufrimiento del otro por esperarme pues no es mío. Ok. Bueno, sí hubo sufrimiento ahí, entonces... No, la reflexión es aceptar esos defectos que tengo y darme cuenta que todo tiene una consecuencia. Entonces, si yo soy capaz de aceptar a mi hijo tal y como es, aunque no esté de acuerdo con cosas que hace, tengo que, como la ley que estaba hablando ahorita, el espejo, ver el potencial que yo veo afuera, verlo en mí. Esa aceptación que yo estoy entregando afuera, pues a ver, me miro, pero me miro con compasión, soy impuntual. ¿Qué consecuencias esto me está generando? ¿Qué estoy dispuesta a hacer para mejorarlo? Porque es muy fácil exigirle a mi hijo, es que tienes que ser esto, tienes que ser responsable, tienes que ser juicioso, tienes que ser aplicado en el estudio, tienes que ser limpio, ordenado. Espérate, yo soy limpia y ordenada, espérate, yo soy aplicada, yo soy juiciosa con mis metas, yo trabajo de manera enfocada. Lo que yo le exijo a mi hijo, primero tengo que ver yo si yo lo soy. Si mi hijo me sigue por el ejemplo, maravilloso. Pero si no me sigue, también tengo que desapegarme y aceptar eso. Entonces, ahí está la búsqueda de espejearme todo el tiempo con el exterior y hacer que eso me aporte. La puntualidad es algo que estoy trabajando todavía. Pero hoy solo llegué 15 minutos tarde, ¿o no? No vi la hora. Vernos con compasión. ¿Cuáles son las culpas? Así que tú cargas en la vida que dices, es que toda la vida me he sentido culpable por esto y... ¿Sabes una cosa? Yo creo que ese es un sentimiento que yo creo que no he tenido tan frecuentemente en mí. Para mí ha sido más frecuente, creo yo, el miedo, pero yo creo que yo nunca me he culpado mucho. Hay situaciones porque... Algo que me ha gustado siempre mucho a mí, yo siempre pienso mucho sobre todas las cosas que pasan, porque yo nunca he querido con mi vida ni hacerme daño,
ni buscar hacerle daño a otros. Siempre que yo siento que alguna situación es dañina, yo siempre he sido muy, muy reflexivo. Ese mismo pensamiento, ese mismo sobrepensar, muchas veces me ha llevado al miedo, porque pues, siempre cuando está pensando es inevitable que esas cadenas lo lleven a uno a analizar diferentes escenarios. Pero yo siento que la culpa es algo que quizás nunca he abrigado mucho en mi vida, la verdad. Bueno, el miedo también nos lleva a evitar hacer cosas, ¿cierto? A evitar Un tomar montón. riesgos, Sí, claro, un montón. a evitar exponernos. Y pues el miedo puede tener una función muy buena, que es protegernos, pero si nos está escondiendo, eso nos está evitando vivir. Estamos evitando vivir. Por supuesto, durante mucho tiempo, eso fue lo que hizo que a los 20 años yo abandonara la música y durante 20 años yo hubiese estado escondida, con miedo de exponerme, porque sentía que no era buena. Y a los 40 años digo, wow, todo el tiempo que perdí. Ese tema de la aceptación y de la compasión también tiene que transitar primero por uno. Y pues finalmente el camino era ese. O sea, tú tenías que encontrarte con Juanita a los 40, no a los 20. Y eso te permitió otras cosas. O sea, te permitió otros procesos y te permitió crearte finalmente como ser humano y crear esa experiencia. Porque pues algo también que creo que ahorita se está también reforzando mucho, que a mí me parece muy lindo, y es el hecho de cambiar la autoestima por la autocompasión. Porque en la autoestima lo que hay es un optimismo a veces ciego y una validación de absolutamente todo lo que es uno, que a veces incluso puede llegar a sobrepasar a los demás y puede llegar a negar también las emociones negativas. En cambio, en la autocompasión está el hecho de aceptarnos como seres imperfectos, de abrazar que en algún momento estamos tristes y sentir esa tristeza y decir, me siento triste, sé por qué me siento triste, sé que no todo el tiempo voy a estar triste, pero me permito estarlo, porque hace parte finalmente de mi narrativa, de mi historia. Y creo que con lo que tú decías es lo mismo. O sea, tú tenías que transitar un tiempo con Johanna de la mano para encontrar finalmente, para reencontrarte con Juanita al final de todo ese arrume de cosas que nos han puesto. Y es que finalmente hay personas que lo logran en algún momento, hay personas incluso que pasan toda su vida y nunca fueron capaces de quitarse todos esos velos que se pusieron a sí mismos y que la sociedad nos impuso. Entonces, antes creo que es celebrar que lo encontraste y que ahorita estás tratando de abrazar una identidad que sientes que sí te representa. Eso que me cuentas me hace, me trae a la memoria el libro de El sutil arte de que te importe un carajo. Y me encanta ese libro porque expone algo similar, y es que no tengo que todo el tiempo estar buscando lo positivo, ni todo el tiempo tratando de salir de la tristeza. No, dentro de la tristeza también hay información. Dentro de la depresión hay información. El tema es que lo vemos con culpa, por eso hablaba ahorita de la culpa, porque lo vemos con culpa porque nos dicen, es que si estás deprimido, entonces es porque estás mal, hay algo mal en ti. No, si estás triste es porque hay algo que te está diciendo esa tristeza. Y si le quitamos la culpa, lo que nos hace enjuiciarnos como seres inadecuados, lo que nos lleva es a una reflexión para encontrar la información real que nos quiere dar esa tristeza. Durante mucho tiempo yo viví depresión y yo me sentía muy culpable porque mi hija estaba pequeña. Y la búsqueda era, no, yo tengo que estar bien, porque yo tengo que estar bien para mi hija, porque yo tengo que darle lo mejor, porque tengo que atenderla, porque ella tiene que sentir que la cuido, porque yo no le puedo dar el ejemplo de estar triste, pero yo soy un ser humano. Yo soy madre y quiero hacer lo mejor para mi hija y soy un ser humano. E ignorar mi tristeza solo la alargó. Ignorar mi tristeza hizo que yo me casara con un ser humano buscando amor en el exterior, o sea, repitiendo los patrones de buscar amor en el exterior y alargando
alargando episodios donde yo no me buscaba a mí, cuando la tristeza me quería decir algo. Entonces, el permitirme que la sombra también me enseñe es convertirme en mi propio maestro. Porque entonces mi evolución la voy a retrasar y resulta que estamos conectados con una sabiduría infinita que Dios, universo, tu subconsciente, quien quieras que sea tu guía espiritual y la fuente de tu sabiduría, pero la tenemos. Incluso cuando creemos que estamos como en el punto más bajo de la vida, esa sabiduría está ahí y nos habla de muchas maneras, pero como la ignoramos, no nos dejamos enseñar. Y ahí es donde tengo que aprender el sutil arte de que me importe un carajo y aprender de mi sombra, de mis errores, de mi tristeza, de mi ira, de mi descontrol, de mi impulsividad, eso que me está diciendo sobre mí, que me está diciendo sobre mi potencial, sobre mi capacidad de crecer y evolucionar. Y dejar de vernos sin culpa y sin juicio. Hay algo, ser víctima. O sea, ser víctima es una de las cosas más fáciles, porque entonces los demás tienen la culpa de todo, pero también es una de las cosas que más te enseña. Ser víctima me ha enseñado el opuesto, que es responsabilizarme de mí misma y darme cuenta que yo soy mi propia agresora siempre. Entonces escribí: posando sensual la cabeza en la guillotina. Todas las versiones del ello me miran. Algunas son juezas, otras verdugas. Soy voluntaria para subir a los cadalsos. Llevo sin filo mis propias cuchillas. Si es posible, por favor, latigazos que se llenen de sangre mis pupilas, escapando al dolor de tus mentiras, culpándote de mis excesos, fingir mi llanto si suspiras. Hoy, para dejar de ser víctima, me confieso. El victimismo fue una de mis rasgos de personalidad más importantes por desafiar, porque me sentía víctima de las decisiones de mis padres. Yo nací en México y en México yo tenía una familia constituida, tradicional, mamá, papá, hijos, y nos mudamos a Colombia y de pronto yo ya no tenía una familia como la conocí en mis primeros años de vida. Entonces culpé a mis papás por sus decisiones, culpé a mi familia porque no la entendía, porque la cultura mexicana y la colombiana son completamente diferentes. Culpé el colegio. En los 90s los niños eran muy crueles. Yo culpaba a todo el mundo. Y cuando llegué a una edad en la que ya se trató de ser responsable de mis actos, yo seguía culpando al exterior. Y evité años y años responsabilizarme de mis decisiones. Y seguía sufriendo por lo que hicieron otros en mi niñez y por las reacciones del exterior con mis decisiones del presente. Entonces, ¿en qué momento me voy a responsabilizar de mí misma? Entonces, esa ira que me generaba el resto del mundo y el sufrimiento que, entre comillas, me generaban los demás, era una información. Oye, eres una víctima. Y el aprendizaje aprendí a responsabilizarte. Y entonces aprendí, como el libro, el sutil arte de que me importe un carajo. Y elijo a los 40 años hacer cosas que no me había atrevido en toda mi vida. A cantar, aunque no sea la mejor cantante. A declamar mis poesías, aunque no tengan la métrica correcta de los estilos poéticos conocidos y académicos. ¿Por qué? Porque lo que tengo para decir es algo de bueno debe tener.
porque solo me hace sentir feliz el poder expresarlo, el poder sacarlo, porque a alguien le puede servir, porque puedo generar un eco en el corazón de alguien y darle alivio o darle reflexión, porque tal vez en algún momento eso me permita hacerlo mi profesión, tiempo completo y tener, no sé, un trabajo y trabajar en lo que realmente me apasiona y potencia todas mis emociones. Ese sería una bendición maravillosa y creo que es lo que estoy trabajando y a lo que le estoy apuntando actualmente. Entonces, tener compasión por tus estados presentes, quitarle la culpa y encontrar el aprendizaje en esa sombra es la misión para que podamos potenciar nuestro crecimiento. Yo no creas que yo ya lo logré. No, todavía estoy chillando por la relación fallida que hace 15 días. Súper reciente. Sí, estoy entusada. Estamos en plena tusa. Estoy en plena tusa, pero estoy feliz porque ya no me toma meses y años la tusa, sino que me toma días, me tomé un día de llorar y de ahí para acá me he tomado todos los días para pensar cuál es el aprendizaje que me trae, el no sentirme amada por otro, el sentirme rechazada por otro. ¿Cuál es el aprendizaje que me trae como la incompatibilidad que encontré, las críticas que encontré, el hecho de sentir que mi tiempo no valió la pena? Toda esa información que yo puedo ver con resentimiento, ¿cómo la puedo convertir en aprendizaje? Y todos los días encuentro una manera nueva de resignificar esa experiencia de desamor y convertirla en crecimiento para mí. Y al otro le mando la mejor energía, la mejor luz, que le vaya muy bien, que mi Dios me lo bendiga, papito. Al otro. Ay, al otro que le vaya muy bien. A ese otro que le vaya bien. Pero no, mentiras. Yo creo que he logrado encontrar el punto en el que considero que ese otro ser humano sigue siendo un ser humano valioso, aunque elija no amarme. Y mi responsabilidad es encontrar el aprendizaje en esa experiencia y crecer yo y amarme como yo hubiera esperado que otro me amara. Usted dijo una frase como para cerrar, pero todavía faltan las cobijas, Joa. Entonces guárdela para abrir. Pero su esposa está ahí, Daniel. Eche para la pieza. Vea, Joa. ¿Y eso qué es? Eso, acobíjese, ¿De qué mamita, se para que trata no le dé todo frío. esto? A ver, ¿me puedo subir las paturrias? No, pero usted sí salió más avispada que los otros. Usted es la primera que estira pies y todo. Y el chocolatico. ¿Dónde Vea, está, ahí, pues? agüita. Ay, no. No, hay que traer chocolatico y galletas. Bueno, aunque usted, yo creo que desde que empezamos a hablar hasta bajo las cobijas, porque creo que has sido muy abierta al expresar finalmente lo que nosotros hemos querido siempre que sea este podcast, y es el hecho de contar los procesos por los que transitamos, pero contando también como finalmente las sombras que acompañan esos procesos. Porque yo creo que muchas veces a nosotros nos hace muchísimo daño el solamente ver las historias, es decir, ver los finales felices sin lo que implicó. Entonces, quisiera aprovechar esta sección de Bajo de las Cobijas para dos cosas. La primera, para que cantes de una buena vez, que me estás diciendo que tu vida es la poesía y el canto y no has cantado la primera canción, pero eso hazlo de segundo. Y lo otro, también para que me cuentes en este momento, o sea, en este presente, ¿cuál sientes que es ese sentir que hace muy difícil que tú apliques todo lo que me dijiste? O sea, ahorita me hablaste de muchos aprendizajes y reflexiones muy profundas, pero mi pregunta es, ¿tú estás aplicando todos esos aprendizajes que me estás compartiendo o
o sigue, o existe algo, o existe una sombra que todavía sigue palpitando y que te sigue impidiendo que todos esos aprendizajes pasen de ser conocimiento y se vuelvan realidad? Esto es 90% teoría y 90% y 10% práctica. Y creo que estoy siendo muy generosa con el 10% de la práctica. Okay. O sea, creo que es muy fácil hablar de los ideales y realmente hablar de lo que nos falta cuesta, porque el ego solamente quiere hablar de lo bonito, de lo que ha logrado, de cómo tuvo éxito, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que todavía cuestan un montón. Y hablé de la culpa. La culpa frena muchísimo, porque la culpa genera también miedo de repetir errores. Hay algo también muy importante y es las expectativas. Entonces nos perdemos mucho en qué espera mi profesor, qué espera mi mamá, porque creo que a cualquier edad también tenemos una relación de querer complacer a la madre, qué expectativa de quién debo ser yo como madre, entonces yo cómo debería mostrarme frente a mi hija para ser un modelo a seguir. Las expectativas son también supremamente dañinas. La ilusión de la perfección, lo que en mi cabeza yo he construido como perfección de mujer, de cantante, de poeta, de madre, de hija, eso también frena muchísimo porque esa ilusión me hace pensar que lo que soy en este momento es imperfecto, insuficiente y que me falta un montón. Entonces aceptar lo que yo soy en el presente y darme valor y mérito es bastante difícil. Es un trabajo y la canción, esta es la primera canción que compuse y creo que habla mucho de eso. Es aceptar lo que soy, aceptar el momento en el que estoy y abrirme al aprendizaje que eso me genera. Entonces dice: ya no me preocupo si no llego a tiempo, ya no invento excusas, todo es perfecto. Si no hay dinero, todo es a su tiempo, no hay que forzar la vida, todo va fluyendo. Y si nada va bien, eso está bien. Voy entendiendo que algo tengo que aprender. Ese es el final de todo, entender que tengo algo que aprender y asumir ese aprendizaje con todos los obstáculos que presente el camino, con compasión, sin culpa y dándome el mérito. Porque, ¿sabes? Ahí están las comparaciones de las que hablábamos al principio. Los otros van a su velocidad. Si el otro camina 1 kilómetro, yo tengo que aprender a amar los 2 metros que yo logré avanzar. Si fueron 2 metros, son mis 2 metros. Si alguien logró adelgazar 25 kilos en 3 meses, maravilloso. Bueno, es que el tema del peso es también un tema que tengo que asumir y trabajar mucho. Y entonces me comparo mucho en ese sentido. Si yo adelgacé este mes 2 kilos, ¿sabes qué? Son mis 2 kilos. Y es el esfuerzo que yo le pude poner. Y es mi energía. Y yo lo primero que tengo que aprender es a honrar mi proceso. Ni siquiera mis resultados. Honrar mi proceso. Porque ahí me puedo amar y puedo aceptar quién soy y el potencial de lo que yo puedo y quiero llegar a ser. Y el camino se hace mucho más amable y amoroso. Uh-huh. Yo creo que esa es la mejor forma de cerrar, Joa, invitándonos a que seamos seres y no fachadas, porque creo que nos hemos esforzado mucho en estar constantemente pintando unas fachadas que muy pocas veces contienen su contraparte en el interior. Entonces, y comparándonos esos 2 metros con 1 kilómetro que a lo mejor ni siquiera se recorrió, porque también
pues las personas tenemos mucho miedo de ser vulnerables, de contar cuáles son nuestras oscuridades y en cambio enaltecemos nuestros logros para que parezcan mucho más grandes porque pareciera que eso nos protege. Siento que es al contrario. Es al contrario, cuando una persona tiene la suficiente capacidad de mostrarse vulnerable, es porque ha transitado unos procesos y es porque ya no le da miedo que sus sombras lo definan de la misma manera en que lo hacen sus luces, porque entiende finalmente que somos seres humanos con todas esas complejidades y que ahí es donde radica lo bello. Entonces, parcera, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por estar acobijada desde el principio, por ser tan abierta también y compartirnos esos poemas y esa canción tan bonita. Gracias a ustedes por aceptar a Juanita No Te Pierdas, porque... Yo le dije Juanita, no le dije nada, le dije No, parcera, bueno, Juanita. Parcera. Gracias porque una de las cosas que yo he estado reflexionando últimamente es, wow, cuando yo elegí cantar y sacar como todas esas virtudes y esos dones artísticos, lo único que yo he encontrado en amigos y familia ha sido acogida, brazos abiertos, apoyo. Ha sido increíble porque es como si la identidad que yo elegí en este momento hubiese sido la que siempre había destinado a ser y que esa idea o esa creencia de que no podía hacerlo o era rechazado o solamente estaba en mi cabeza. Porque cuando yo tomé la decisión de ser auténtica y honesta conmigo, yo solamente encontré espejos de aceptación y amor en el exterior. Ha sido maravilloso. Yo digo, wow, es un privilegio. Es un privilegio para mí poder encontrar ese eco en las personas que me rodean, porque solo he encontrado apoyo. Y estoy muy agradecida porque todos los orbitantes de este proyecto, todos los habitantes de este planeta en órbita han sido maravillosos, apoyos maravillosos. Julio, Motato, Oscar, tú, Dana, Natalia y mi familia, mi hija, cada persona que me acompaña en este proceso solamente me han mostrado y me han apoyado. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque yo elegí aceptarme y aceptar mi camino. Y entonces los espejos de amor solamente estaban esperando ese reflejo que yo tenía para compartir. ¿Alguna cancioncita o poema para cerrar? Todos los caminos me señalan lo que soy y lo que soy, pasado, presente y futuro de una misma voz. Esos, mis rostros superpuestos, todos los eneatipos con mi nombre en una suerte de palimpsesto, al principio de las eras, justo antes del invento del tiempo. El pasado es el presente, el futuro es el ahora es para siempre. La infinita posibilidad del ser, el incaduco poder, la transformación incesante de la esencia, la determinación flameante que desencadena su chispa desde la voluntad gigante de un ínfimo electrón que revolotea alrededor del centro de mi corazón. En órbita.